la mujer que todos humillaban en las reuniones familiares, hasta que un ex Navy SEAL la reconoció. Y todo se derrumbó. Pensé que era una mujer solitaria y extraña, hasta que descubrimos quién era realmente. El sonido de una copa rompiéndose contra el suelo congeló el tiempo. No fue un simple accidente. Fue ese tipo de silencio que atraviesa el alma. El tipo de silencio que aparece cuando una verdad enterrada durante décadas acaba de salir a la luz. Un segundo antes, mi primo Rick estaba riéndose a carcajadas frente a todos. Un segundo después, un veterano de guerra lo miraba como si acabara de ver un fantasma. Y lo peor era que el fantasma estaba sentado justo delante de él. Todo comenzó en la fiesta de cumpleaños número 75 de la tía Donna, una reunión familiar común, carne asándose en la parrilla, música country sonando de fondo, niños corriendo por el jardín, tíos discutiendo sobre política, nada fuera de lo normal. O al menos eso parecía. Yo casi no asistí. Durante 8 años había evitado aquellas reuniones. Las familias nunca olvidan. Y en la mía, yo era recordada como la rara, la callada, la mujer que se fue al ejército y regresó convertida en un misterio. Muchos pensaban que había pasado años detrás de un escritorio llenando formularios. Nunca los corregí. Era más fácil dejar que creyeran eso, más seguro, más tranquilo, porque después de cierta edad uno aprende algo importante. La paz vale mucho más que el reconocimiento. Pero Rick nunca aprendió esa lección. Era el tipo de hombre que confundía ruido con personalidad. El tipo que necesitaba ser el centro de atención constantemente y después de varias cervezas se volvía insoportable. Miren quién decidió regresar del área 51, gritó cuando llegué. Algunos se rieron. Yo simplemente sonreí. Ya estaba acostumbrada. Horas después apareció un hombre que nadie esperaba. Cabello blanco, postura perfecta, mirada de soldado. Se llamaba Walter Briggs, un veterano Navy SEAL retirado. En cuanto lo vi, reconocí algo familiar. Los hombres que han estado cerca de la muerte caminan diferente, respiran diferente, miran diferente. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, algo cambió. Por una fracción de segundo, reconocimiento, confusión, miedo. Pero ninguno dijo nada, todavía. Al caer la tarde, Rick ya estaba completamente desatado, contando historias exageradas, presumiendo viejas glorias inexistentes, buscando a quién burlarse, y entonces me eligió a mí otra vez. A ver, Claire, ¿alguna vez hiciste algo peligroso en el ejército? A veces. Disparabas armas. A veces. Peleabas con gente, solo cuerpo a cuerpo. Algunas risas. Los cuchillos eran opcionales. Ahora todos estaban riendo. Rick golpeó la mesa. Claro que sí. Déjame adivinar. Seguro te llamaban princesa. Lo miré directamente a los ojos y pronuncié una sola palabra. Hades nada más. Solo eso. Hades. La copa cayó al suelo. Se hizo añicos. Walter Briggs se había puesto completamente pálido, como si acabara de escuchar el nombre de alguien que debía estar muerto. Sus ojos se llenaron de terror y de recuerdos. No puede ser, susurró. Todo el patio quedó en silencio. Rick dejó de sonreír. Walter avanzó lentamente hacia mí. Unidad táctica 7. No respondí. ¿Extracciones de Kandahar? Seguía sin responder. Walter tragó saliva. Parecía estar viendo 20 años de guerra delante de él. Dios mío. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. El ex Navy SEAL se cuadró frente a mí y me saludó militarmente, delante de toda la familia. Rick dejó de reír. Por primera vez en su vida, todos miraban confundidos. Mi tía Donna parecía incapaz de entender lo que estaba pasando. Claire, ¿quién eres realmente? Yo suspiré, porque había pasado 20 años intentando convertirme en invisible. Y la invisibilidad cuesta mucho trabajo, especialmente cuando sobrevives a una guerra. Walter rompió el silencio. ¿Tienen idea de quién es ella? Nadie respondió. Hay Rangers vivos gracias a ella. Marines vivos gracias a ella. SEALs vivos gracias a ella. Pilotos vivos gracias a ella. El silencio se volvió más pesado. Rick intentó reírse. ¡Vamos! Tampoco será para tanto. Walter giró lentamente. Su mirada fue tan fría que incluso Rick retrocedió. No, hijo. Hizo una pausa. Es mucho peor. Entonces llegó el nombre que había permanecido enterrado durante décadas. Kandahar, Afganistán. 2003.
Una tormenta de arena, un equipo SEAL atrapado, heridos, sin salida, con órdenes directas de abandonar la misión, porque para el alto mando, aquellos hombres ya estaban muertos. Pero una piloto se negó, una sola. Ella, Claire. Hades. Walter relató lo ocurrido. Cada palabra hacía que el ambiente se volviera más pesado, más oscuro, más doloroso. Claire había volado hacia una tormenta que ningún otro piloto quiso tocar. El helicóptero fue alcanzado por disparos. Los sistemas comenzaron a fallar. Las alarmas gritaban. El fuego se acercaba. La muerte estaba en todas partes. Pero ella aterrizó, porque aquellos hombres aún respiraban, y mientras alguien respire, todavía hay esperanza. Cuando terminó la historia, nadie podía mirarla igual, ni siquiera Rick, especialmente Rick. Pero entonces Walter hizo una pregunta que destruyó todo. Si sobreviviste a Kandahar, ¿por qué desapareciste después? El rostro de Claire cambió, y por primera vez pareció vulnerable, porque Kandahar no fue lo que destruyó su vida. Lo que vino después sí, la verdad era peor, mucho peor. Un general llamado Daniel Mercer, un hombre poderoso, respetado, con conexiones, con influencia, con una carrera que proteger. Cuando la misión salió mal, necesitaba un culpable, y eligió a Claire. La acusaron, la castigaron, la silenciaron, mientras él era ascendido. Mientras ella perdía todo, su matrimonio, su paz, su identidad, su futuro. 20 años después, el mismo hombre seguía siendo considerado un héroe nacional. Y al día siguiente daría una conferencia en Texas, a solo 1 hora de distancia. Esa noche Claire no pudo dormir. Los recuerdos regresaron. Las voces, las explosiones, los hombres gritando por radio, el olor del combustible ardiendo. Las pesadillas nunca desaparecen, solo aprenden a esperar. Y al día siguiente ocurrió lo impensable. Claire decidió asistir. Cuando entró al salón de gala y vio a Daniel Mercer, el tiempo retrocedió 20 años. Él la reconoció inmediatamente y por primera vez tuvo miedo. Intentó sonreír, intentó actuar como siempre, pero ambos sabían la verdad. Ella podía verla en sus ojos. El hombre que destruyó su vida estaba aterrado, porque el pasado acababa de regresar y venía por él. Horas después, Mercer subió al escenario. Comenzó a hablar sobre honor, sobre patriotismo, sobre sacrificio. El público lo adoraba, lo aplaudía, lo admiraba, hasta que decidió cometer un error fatal. Intentó desacreditarla otra vez. Algunas personas nunca superan la guerra, dijo mirando directamente hacia ella. Algunos crean mitos sobre sí mismos, y entonces ocurrió. Walter Briggs se puso de pie, golpeó la mesa y gritó frente a cientos de personas. Yo estuve allí, todo el salón se congeló, luego otro veterano se levantó. Ella me salvó la vida, después otro y otro y otro. Un marine sin una pierna, un ranger retirado, un médico militar padres de soldados, hombres que debían estar muertos. Todos comenzaron a hablar, todos contaron la misma historia, todos señalaron a la misma persona. Claire, 20 años de mentiras comenzaron a derrumbarse, frente a todos, en tiempo real. Y entonces ocurrió la escena que nadie olvidaría jamás. El marine en silla de ruedas levantó lentamente la mano y la saludó militarmente. Las lágrimas corrían por su rostro. Después otro veterano hizo lo mismo. Y otro, hasta que todo el salón estaba de pie, saludando a la mujer que había sido olvidada, a la mujer que había sido traicionada, a la mujer que había entrado al infierno para traerlos de vuelta. Y en ese momento, Daniel Mercer pareció más pequeño que nunca. Días después, el general la llamó. Quería verla, quería hablar, quería confesar. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, ocurrió algo inesperado. Mercer no parecía un monstruo. Parecía un hombre derrotado, un hombre destruido por sus propios secretos. Tenía miedo, admitió. Solo eso. Tenía miedo. No estrategia, no política, no patriotismo, miedo. Puro miedo. Y entonces dijo algo que dejó a Claire sin palabras. Te odié durante 20 años, porque cada vez que escuchaba tu nombre, recordaba quién era realmente. El silencio fue insoportable. Finalmente preguntó, ¿por qué nunca me destruiste? Claire lo observó durante varios segundos, y respondió con una verdad que tardó 20 años en comprender. Porque él
Odio pesa demasiado. Hizo una pausa. Y cuando lo cargas durante demasiado tiempo, termina cargándote a ti. El hombre bajó la mirada y por primera vez en toda su vida no tuvo nada que decir. Meses después, Claire comenzó a ayudar a otros veteranos, hombres jóvenes, mujeres rotas por la guerra, personas atrapadas en la oscuridad, personas que creían que ya no podían regresar. Una noche, uno de ellos le preguntó, ¿de verdad se puede volver de ahí? Claire sonrió. Una sonrisa pequeña, dolorosa, pero sincera. No completamente. El joven bajó la mirada. Ella continuó. Pero sí lo suficiente para volver a vivir. Aquella noche, mientras conducía sola bajo el cielo naranja de Texas, comprendió algo que había tardado décadas en aceptar. Todos pensaban que Hades significaba muerte, violencia, oscuridad, pero estaban equivocados. Hades nunca significó entrar al infierno. Significaba algo mucho más difícil, mucho más valiente, mucho más humano. Significaba encontrar el camino de regreso y ayudar a otros a regresar contigo. Y esa fue la verdad que sobrevivió a la guerra, a la traición y al tiempo, porque algunas personas no son recordadas por cómo lucharon, sino por cuántas almas lograron sacar del infierno. El joven veterano permaneció inmóvil durante varios segundos, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo, como si aquellas palabras hubieran golpeado una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. Luego asintió lentamente, y por primera vez desde que había entrado a aquella sala, levantó la mirada. No dijo nada. No hacía falta, porque quienes han estado cerca de la oscuridad reconocen la esperanza cuando la ven, aunque sea pequeña. Aunque apenas sea una chispa. Después de aquella reunión, algo cambió. No solo en él, también en mí. Durante 20 años había vivido convencida de que mi historia debía permanecer enterrada, que algunas heridas eran demasiado profundas para compartirlas, que el silencio era la única forma de sobrevivir. Pero estaba equivocada, porque el silencio puede protegerte durante un tiempo. Sin embargo, también puede convertirse en una prisión. Y yo había pasado 2 décadas encerrada dentro de ella. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, veteranos, familias, personas que habían escuchado la historia, personas que querían conocer la verdad, personas que simplemente querían decir gracias. Al principio me sentía incómoda. Nunca me gustó la atención. Nunca la busqué. Pero poco a poco comprendí algo. Aquello ya no se trataba de mí. Se trataba de todos los hombres que nunca regresaron, de las familias que aún guardaban fotografías en cajones, de los soldados que despertaban cada noche empapados en sudor, de las viudas, de los hijos, de los amigos, de todos aquellos que habían cargado sus propias. Guerras en silencio. Una tarde recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Cuando la abrí, encontré una fotografía antigua. Kandahar, 2003. La reconocí inmediatamente. Mi helicóptero aparecía al fondo, cubierto de polvo, dañado, apenas en pie. Y delante de él había varios soldados, jóvenes, sonriendo, vivos. Mis manos comenzaron a temblar, porque reconocí algunos rostros. Algunos ya no estaban aquí, otros habían envejecido, algunos seguían luchando contra demonios invisibles. Pero en aquella fotografía, todos estaban juntos. Todos seguían respirando. Al reverso había una frase escrita con tinta azul, solo una. Gracias por volver por nosotros, nada más. Sin firma, sin explicación, y por primera vez en 20 años, lloré. No por tristeza, no por rabia, no por culpa. Lloré porque finalmente entendí algo que había tardado demasiado en aceptar. No podía salvar a todos. Nunca pude. Ningún soldado puede. Ningún médico. Ningún piloto, ningún ser humano, durante años me había castigado por cada hombre que no regresó, por cada nombre, por cada rostro, por cada funeral, por cada familia destruida. Llevaba aquellas pérdidas sobre mis hombros como si fueran únicamente mías, como si hubiera fallado. Pero esa fotografía me recordó una verdad simple. Había hombres que sí regresaron, hombres que pudieron abrazar a sus hijos, hombres que pudieron volver a casa, hombres que tuvieron una segunda oportunidad. Y quizás eso también importaba. Una tarde recibí otra llamada inesperada. Era Walter. ¿Qué haces mañana? Nada importante.
Perfecto. Eso suena peligroso. Walter soltó una carcajada. Voy a llevarte a algún sitio. A la mañana siguiente, condujimos durante más de 1 hora. Ninguno habló demasiado. Los veteranos suelen sentirse cómodos con el silencio. Finalmente llegamos a un pequeño cementerio militar. Uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse más despacio, donde cada lápida cuenta una historia, donde cada nombre representa un universo entero. Walter caminó delante de mí hasta detenerse frente a una tumba. Se quitó la gorra y permaneció inmóvil. Yo observé el nombre grabado en la piedra. Lo reconocí de inmediato. Uno de los hombres de Kandahar. Mi garganta se cerró. «Vengo todos los años», dijo Walter. Asentí lentamente. Permanecimos allí durante varios minutos, sin hablar, solo escuchando el viento. Finalmente Walter rompió el silencio. «¿Sabes qué creo?» «¿Qué? Creo que él estaría orgulloso de ti», negué con la cabeza. «No lo sé». Walter sonrió. Yo sí. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, porque después de tantos años todavía me costaba creerlo. Todavía me costaba aceptar que había hecho algo bueno, que mi vida no estaba definida únicamente por mis errores. Antes de irnos, coloqué la fotografía sobre la lápida, la misma fotografía que había recibido semanas atrás, los hombres sonriendo, el helicóptero detrás, todos juntos. Y por primera vez sentí que algo dentro de mí finalmente descansaba. Aquella noche regresé a casa mientras el sol desaparecía en el horizonte. Los campos texanos brillaban bajo una luz dorada, el mismo paisaje que había visto miles de veces, pero algo era diferente. Durante años había pensado que la paz era olvidar, borrar, escapar, esconderse. Ahora entendía que no. La paz no llega cuando desaparecen los recuerdos. La paz llega cuando dejan de perseguirte, cuando aprendes a caminar junto a ellos, cuando aceptas que forman parte de tu historia, pero no de tu identidad. Al llegar a casa me senté en el porche, como tantas otras noches, escuchando los grillos, mirando las estrellas, sintiendo la brisa cálida del verano. Y entonces recordé algo que uno de los soldados me había dicho años atrás, justo después de aquella misión, mientras lo ayudaban a subir a una ambulancia, mientras aún tenía sangre en el uniforme, mientras todos pensábamos que quizá no sobreviviría. Me había tomado del brazo y me había dicho: «Gracias por no abandonarnos». Durante años olvidé esas palabras, o tal vez intenté olvidarlas. Pero aquella noche regresaron, más claras que nunca, porque al final eso era todo. No los héroes, no las medallas, no los reconocimientos, no la fama, no las historias, simplemente no abandonar a las personas cuando más te necesitan. Quizá por eso me llamaban Hades. No porque fuera valiente, no porque fuera peligrosa, no porque entrara al infierno, sino porque siempre intentaba regresar con alguien más. Y mientras observaba el cielo oscurecerse sobre los campos de Texas, comprendí la última lección que la guerra me había enseñado. Todos luchamos nuestras propias batallas. Todos cargamos cicatrices invisibles. Todos conocemos el miedo, la culpa, la pérdida, la soledad. Pero ninguna persona debería atravesar el infierno completamente sola, porque a veces la diferencia entre rendirse y seguir adelante es simplemente que alguien decida quedarse. Y mientras la noche caía lentamente sobre el mundo, cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sin culpa, sin rabia, sin miedo, solo con paz. La paz que había estado buscando durante 20 años. La paz que no encontré en una medalla, ni en una disculpa, ni en una victoria. La encontré cuando finalmente comprendí que sobrevivir no era mi mayor logro. Mi mayor logro fue nunca dejar de regresar por los demás, porque los verdaderos héroes no son quienes conquistan el infierno, son quienes regresan de él, llevando a alguien de la mano.